Si yo suelto una manzana ahora mismo, sabemos perfectamente que va a caer al suelo. Es algo que, digamos, consideramos un hecho absoluto. Claro, sí. Uno abre un libro de texto, busca la ley de la gravedad, y pareciera que la ciencia simplemente señala el fenómeno y decreta que ahí está la verdad definitiva e inamovible. Exacto, o sea, cualquiera pensaría que el conocimiento científico es una especie de, no sé, bóveda de acero cerrada y sellada herméticamente para siempre. Y es una visión súper común, ¿eh? Esa idea tan binaria de que algo es científicamente verdadero o es completamente falso, sin puntos medios. Totalmente. Buscamos esa certeza porque, bueno, es reconfortante pensar que el terreno bajo nuestros pies está perfectamente categorizado y etiquetado. Pero resulta que esa bóveda de acero está en realidad llena de ventanas abiertas y sus planos arquitectónicos, o sea, se están redibujando constantemente. Tal cual. Y precisamente para desarmar esa ilusión de la verdad absoluta, en nuestra inmersión profunda de hoy vamos a explorar un material que es fascinante, que viene directamente de las aulas universitarias. Así es. Estamos hablando de los apuntes de la clase de Metodología de la Investigación Científica de la UCES, que es la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Un material que la verdad sirve como un mapa conceptual impecable para entender cómo la humanidad organiza todo lo que sabe. Exactamente. Y la misión de este análisis de hoy es desmitificar cómo se construye el conocimiento empírico, entender por qué aceptamos ciertas cosas como válidas y, sobre todo, descubrir los mecanismos que hacen que la ciencia sea una herramienta dinámica. O sea, no un dogma estático, sino algo vivo. Y el concepto central al que vamos a llegar, que la verdad resulta totalmente contraintuitivo, es que en la ciencia más rigurosa y estricta, nunca se comprueba una hipótesis de manera definitiva. Es un cambio de paradigma brutal si lo piensas. Uf, totalmente. Pero, a ver, para entender cómo la comunidad científica llega a una conclusión tan radical, necesitamos empezar por los cimientos, digamos. Claro, hay que sentar las bases. El texto de la UCES establece unos pilares muy claros sobre lo que constituye la ciencia, que va mucho más allá de, bueno, de la simple acumulación de datos. Así es. Ya damos por sentado que la ciencia debe ser empírica, razonada, verificable y súper objetiva. Esas son básicamente las reglas del juego. Sí, lo mínimo, indispensable. Andamiaje. El propósito es doble. O sea, por un lado está la necesidad intrínseca de explicar y comprender los fenómenos del mundo natural y social. Ajá, la curiosidad humana pura. Exacto. Pero por otro lado, y aquí es donde entra la utilidad real, está la aplicación de ese saber. La ciencia busca generar tecnología y resolver problemas prácticos para mejorar nuestra calidad de vida. No es solo conocimiento flotando en el vacío. Claro. A mí me gusta pensarlo como si fuera una especie de manual de instrucciones vivo y autocorregible para entender el universo. Me encanta esa analogía. Sí, porque a diferencia de simplemente, no sé, adivinar cómo funciona un motor basándose en la intuición, la ciencia te otorga un método estructurado para desarmarlo, observar cómo interactúan las piezas y entender la causalidad real. Y lo más crucial de ese manual que mencionas es su característica progresiva. O sea, si mañana se descubre una pieza nueva en ese motor, el manual no se tira a la basura. Claro, no se rompe. Exacto. Tiene los mecanismos internos listos para reescribirse e integrar esa nueva información de forma ordenada. Ahora, esa capacidad de autocorrección es vital. Pero claro, ese manual se encuentra con un problema logístico masivo, porque el universo es demasiado complejo para ser estudiado con un solo conjunto de reglas. Totalmente. Si intentamos aplicar las mismas herramientas empíricas a absolutamente todo, bueno, chocamos contra un muro conceptual enorme. Sí, porque, a ver, la biología, por ejemplo, estudia células, organismos, cosas que tienen una existencia material clara, ¿no? Que nacen, cambian, mueren. Cosas tangibles. Tangibles, exacto. Pero, ¿qué pasa cuando necesitamos calcular la trayectoria de un objeto usando números? O sea, nadie va caminando por la calle y de repente se tropieza con un número 4. No, claro que no. El 4 no tiene masa, no ocupa espacio, no envejece. Entonces la pregunta es, ¿cómo acomoda el conocimiento humano disciplinas tan abismalmente distintas bajo este paraguas gigantesco de la ciencia? Bueno, esa es la gran división arquitectónica del mapa del conocimiento. Y los apuntes de la UCES resuelven esta tensión separando las aguas en dos inmensas ramas, que son las ciencias fácticas y las ciencias formales. Ok,
fácticas y formales. Empecemos por las fácticas. Las fácticas, que también podemos llamar empíricas, son las que lidian directamente con el mundo tangible. Estudian hechos, ya sean físicos, naturales o sociales. O sea, ocupan espacio y tiempo real. Exactamente. Aquí es donde agrupamos a la química, a la biología, la sociología, la economía empírica. Su método fundamental es el empírico experimental. Básicamente necesitan ensuciarse las manos en la realidad de las cosas. Y lo fascinante de las ciencias fácticas, al menos para mí, es la naturaleza de sus verdades. El texto es súper preciso al llamarlas verdades contingentes y sujetas a revisión. Y esa palabra es clave, contingente. Significa que algo es cierto dadas las circunstancias y las evidencias que tenemos actualmente, pero podría cambiar. Todo de Isaac Newton funcionaban a la perfección y explicaban el mundo observable durante siglos. Nadie las dudaba. Eran la verdad fáctica de la época. Pero luego la tecnología avanza, claro. Claro, cuando la tecnología permitió observar el universo a escalas cósmicas o a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, bueno, las leyes de Newton de repente se quedaron cortas. Ya no explicaban todo el panorama. Exacto. Tuvieron que ser expandidas y finalmente reemplazadas por la teoría de la relatividad de Albert Einstein. La realidad física del universo no cambió. Lo que cambió fue nuestra capacidad empírica de medirla y entenderla. Es el manual reescribiéndose en tiempo real, me encanta. Ahora, por el otro lado, están las ciencias formales. Y aquí es donde las reglas cambian drásticamente, porque ya no estamos en ese terreno de lo físico. Para nada. Las ciencias formales, que están representadas principalmente por la lógica y la matemática, estudian entidades puramente abstractas. O sea, constructos creados por la mente humana. Exactamente. Constructos que no tienen una existencia física ni material. Y al no estar en el mundo físico, pues no se pueden someter a un experimento de laboratorio convencional con tubos de ensayo. Claro, no puedes meter un teorema en un microscopio. Tal cual. Por lo tanto, utilizan el método deductivo a partir de axiomas. Un axioma, digamos, es una premisa inicial que se acepta como evidente y que sirve como el punto de partida para construir toda una estructura lógica compleja. Entiendo. Un buen ejemplo de esto sería la geometría básica, supongo. O sea, una vez que establecemos lógicamente que los ángulos internos de un triángulo en un plano bidimensional siempre suman 180 grados, eso se convierte en una verdad necesaria y universal. Exacto. Es una regla inquebrantable dentro de ese sistema. Claro, porque no importa si mañana descubrimos un nuevo exoplaneta o si cambia por completo el clima en la Tierra, o sea, ese triángulo, por definición puramente lógica, va a seguir sumando 180 grados. Correcto. Sus verdades no dependen de la contingencia del mundo físico. Son absolutas, ¿sí? Pero absolutas solo dentro de su propio sistema lógico formal. Pero a ver, al llegar a este punto, a mí me surge una duda conceptual bastante importante y creo que a muchos les pasará igual. Si las ciencias formales viven en este universo puro y abstracto de axiomas y deducciones, y las fácticas son las únicas que operan en la realidad física, ¿no corremos el riesgo de verlas como entidades totalmente aisladas? Es un riesgo muy común, sí. Porque pareciera que la matemática es un simple juego mental de números, mientras que la química o la biología hacen el trabajo real en el mundo. Es una trampa enorme pensar que están desconectadas. En la práctica operan en una simbiosis absoluta. Las ciencias formales, de hecho, terminan siendo el idioma estructural de las ciencias fácticas. A ver, explícame eso un poco más. Bueno, es imposible hacer física cuántica, o modelar, digamos, el cambio climático global, que son estudios de fenómenos totalmente empíricos sin utilizar ecuaciones matemáticas súper complejas para procesar esos volúmenes inmensos de datos. Ah, claro. O sea, la biología necesita la estadística. Exacto. Las formales proporcionan todo el esqueleto lógico riguroso y las fácticas le ponen la carne y la sangre de la realidad empírica. Se necesitan mutuamente. Así que tenemos a las matemáticas y a la lógica prestando su idioma a la biología, a la física y a la sociología para poder explicar este universo material. Es un sistema, la verdad, muy elegante. Es fascinante. Pero, a ver, ¿qué ocurre cuando este sistema choca con la experiencia humana más profunda? Porque siento que si reducimos la realidad a ecuaciones y experimentos medibles, estamos dejando fuera gran parte de lo que nos define como seres humanos. Y ahí es exactamente donde el texto de la UCES hace una pausa que es súper necesaria. Aborda todo eso que escapa a las paredes del laboratorio.
Establece muy claramente que existen otras formas de conocimiento que son disciplinas súper rigurosas, pero que bajo ninguna circunstancia deben ser catalogadas como ciencias. Ok. Y el primer gran ejemplo de esto, me imagino, son las artes. Así es, las artes. Es una distinción crucial. Porque las artes les faltan los métodos sistemáticos de observación empírica. No buscan resultados verificables y definitivamente repudian la objetividad por completo. Totalmente. Y eso no es un defecto para nada, o sea, es su mayor virtud. Las artes celebran la intuición, la creatividad y la subjetividad pura. Buscan transmitir ideas, emociones y contextos culturales o históricos que simplemente no se pueden medir con un calibre o una regla. Tal cual. Y el apunte ilustra esto con una precisión visual maravillosa al citar ciertas obras de arte clave. Tomemos, por ejemplo, Sin pan y sin trabajo del pintor argentino Ernesto de la Cárcova. Es una obra emblemática de 1893. Ah, sí, sí. Detengámonos en esa pintura por un momento, porque me parece el ejemplo perfecto de cómo opera el conocimiento no científico. Adelante. Para quienes no la tienen en mente, la escena muestra a un obrero desocupado en una habitación súper oscura, golpeando a la mesa con desesperación, mientras su esposa amamanta a un bebé demacrado. Y por la ventana, al fondo, se ve una fábrica en huelga y la policía reprimiendo a los trabajadores. Una escena súper potente. Muy potente. Ahora, si aplicáramos estrictamente el método científico fáctico a esta obra, ¿qué obtendríamos? Bueno, podríamos analizar la composición química de los pigmentos al óleo, datar la antigüedad del lienzo mediante isótopos o calcular la tensión física de la tela sobre el bastidor. Y todos esos serían datos empíricos, objetivos y totalmente verdaderos. Sí, Pero no nos dirían absolutamente nada sobre el verdadero conocimiento que encierra la pintura. La obra de la Cárcova transmite el dolor profundo de la crisis económica, la tensión de la lucha de clases de finales del siglo XIX y la angustia humana frente a la pobreza extrema. claro, todo lo que no se puede pesar ni medir. Exactamente. Ese conocimiento es cultural, es social y es profundamente subjetivo, pero es conocimiento al fin y al cabo. Y pasa lo mismo con las otras obras que menciona el texto, como Gitana Tropical de Víctor Manuel, García Valdés o El rapto de las mulatas de Carlos Enríquez. Estas son pinturas cubanas que capturan el sincretismo, el ritmo, el calor y toda esa identidad mestiza del Caribe. Una identidad riquísima. Sí, transmiten un conocimiento identitario que, digamos, se destruiría por completo si intentáramos diseccionarlo bajo un microscopio, buscando respuestas objetivas. Es que esa subjetividad nos lleva a una reflexión sobre el valor real del conocimiento, porque además del arte, el material enumera otras disciplinas fundamentales que operan en este ámbito. ¿Cómo cuáles? Hablamos de la filosofía, que abarca ramas enormes como la epistemología y la estética, también la teología, la retórica e incluso disciplinas mucho más aplicadas como el diseño, la arquitectura y el urbanismo. Pero aquí es natural que surja una especie de resistencia intelectual, sobre todo en entornos académicos. O sea, si disciplinas como la ética o la filosofía no tienen la objetividad rigorosa ni la capacidad de predicción exacta que tienen, no sé, la química, ¿tienen realmente el mismo valor para nuestra comprensión del mundo? ¿O estamos hablando, digamos, de un conocimiento de segunda categoría en comparación con la ciencia dura? Distintas. Ofrecen un conocimiento normativo e intuitivo. Tomemos el campo de la ética, por ejemplo, que es fascinante. A ver. La ciencia empírica y la biología nos explican hoy los mecanismos exactos de cómo editar el genoma humano o cómo clonar a un ser vivo. Tiene la objetividad y las herramientas para decirnos cómo hacerlo técnicamente, pero la ciencia en sí misma es amoral. No puede responder a la pregunta de si deberíamos hacerlo. Uf, ese es el punto de quiebra absoluto. O sea, necesitamos a la ética para debatir las implicaciones morales de, digamos, esa clonación. Exacto. Es como cuando la ciencia construye la bomba atómica usando toda la física fáctica y formal disponible, pero luego es la filosofía ética la que tiene que lidiar con el peso devastador de su uso. Ese es el mejor ejemplo posible. Entonces, ya con este mapa completo sobre la mesa, las ciencias formales, las fácticas y el vasto territorio de las artes y la filosofía, podemos volver al terreno estrictamente científico para examinar el motor interno que hace avanzar todo ese conocimiento empírico. El cómo se hace la ciencia. Exactamente. ¿Cómo se construyen exactamente las reglas de este método científico?
Y aquí el material de la UCES hace una diferenciación vital entre dos conceptos que se suelen usar como sinónimos todo el tiempo, pero que no lo son para nada, que son razonamiento y método. Es una confusión súper común en los estudiantes. Sí, el razonamiento vendría a ser el engranaje mental, la lógica pura operando en abstracto dentro de nuestra cabeza. El método, en cambio, es la estrategia sistemática, los pasos prácticos que ejecuta la comunidad investigadora en el mundo real para estudiar un fenómeno específico. Y para operar esta gran maquinaria de investigación, existen dos vías principales que funcionan en direcciones opuestas. Me refiero al razonamiento inductivo y al razonamiento deductivo. Comprender cómo funcionan estos mecanismos es, básicamente, entender cómo avanza la ciencia moderna. Bueno, vamos a anclar esto con una analogía que resuene un poco más con el entorno empresarial y social del que provienen estos apuntes de la UCES. Me parece perfecto. Imaginemos a un analista de mercado que esté estudiando el sector tecnológico. Este analista nota que una startup, llamémosla Alfa, fracasó estrepitosamente porque ignoró las regulaciones fiscales locales. Luego sigue observando y ve que la startup Beta también quebró exactamente por ignorar esas mismas regulaciones. Ajá, ya va viendo un patrón. Exacto. Pasa a una tercera empresa, Gamma, y nota el mismo patrón repetido. Entonces, a partir de la observación de estos casos empíricos, particulares y aislados, el analista induce a una regla general y dice, bueno, todas las startups tecnológicas que ignoren las regulaciones fiscales locales van a fracasar. Y ese es precisamente el corazón del razonamiento inductivo. El mecanismo consiste en partir de observaciones específicas, acumular un montón de evidencia empírica en el terreno y dar un salto lógico hacia una generalización teórica amplia. De lo particular a lo general. Exacto. En la biología pasa igualito. Se observa que distintas especies de plantas crecen más rápido bajo ciertos espectros de luz específicos en el laboratorio, y a partir de ahí se induce toda la teoría general de la fotosíntesis. Entendido. ¿Y cómo operaría entonces el mecanismo inverso, que sería el deductivo, si seguimos en ese mismo contexto de negocios? Bueno, en el deductivo el camino es exactamente al revés. Va de lo general a lo particular. Nuestro analista de mercado ya no está observando startups individuales al azar buscando patrones. Comienza con una ley macroeconómica inmensa que ya está establecida. Por ejemplo, la famosa ley de la oferta y la demanda. Ok, parte de una ley grande. Claro, la premisa general dicta que si la oferta de un bien disminuye drásticamente, pero la demanda de la gente se mantiene igual de alta, el precio inevitablemente va a subir. Sabiendo esto como su punto de partida lógico, el analista de repente observa una escasez repentina de microchips en el mercado global. Ah, ya veo hacia dónde va. Entonces, deducen lógicamente, mucho antes de que ocurra en los mostradores de las tiendas, que el precio de los automóviles y las computadoras se va a disparar en el próximo trimestre. Claro, porque parten de una premisa general ya validada para predecir con mucha precisión el comportamiento de un caso súper específico y futuro. Así opera el razonamiento deductivo. Y el texto también menciona que además de esta lógica mental, existen métodos prácticos muy específicos que varían dependiendo de cuál es el objeto de estudio empírico. Agujeros negros a millones de años luz, evidentemente no podemos meter un agujero negro en el laboratorio. Sería un poco complicado. Un poco, sí. Ahí dependemos del método observacional riguroso, que es recopilar datos con telescopios sin intervenir para nada en el fenómeno. Luego está el método comparativo, que es esencial en las ciencias sociales, para contrastar, digamos, los resultados de dos sistemas educativos diferentes en distintos países. Claro. Y algo muy utilizado y súper importante es la dualidad entre el método analítico y el método sintético. A ver, el analítico es el que descompone un fenómeno masivo y súper complejo en sus partes más simples para poder entenderlo pedazo por pedazo, ¿verdad? Exactamente. O sea, si hay una crisis económica nacional terrible, el método analítico no la mira como un monstruo gigante, sino que la separa en la inflación por un lado, el desempleo por otro, la deuda externa, las tasas de interés y se pone a estudiar cada variable por separado. Tal cual lo has descrito. Mientras que el método sintético hace el trabajo totalmente opuesto. Toma todos esos elementos dispersos y los integra teóricamente para ver la imagen completa. Busca descubrir las relaciones ocultas que simplemente no eran evidentes cuando mirabas las partes por separado.
Es como armar el rompecabezas. Exacto. Pero, y aquí viene lo fuerte, la verdadera revolución epistemológica, el mecanismo que cambia para siempre la forma en que entendemos la búsqueda de la verdad, surge cuando combinamos la inducción y la deducción en lo que llamamos el método hipotético deductivo. Uf. Y aquí es donde llegamos a la gran revelación de nuestra inmersión de hoy. Porque uno, como estudiante, asume que si los grandes investigadores utilizan todos estos métodos analíticos, empíricos y lógicos con un rigor absoluto, el resultado final obligatoriamente debe ser la verdad, así, con B mayúscula. Una certeza incontestable y divina. Claro, una certeza incontestable, pero el material de la clase introduce a un filósofo de la ciencia que es fundamental para romper esto, que es Karl Popper. Karl Popper es la figura central que dinamita por completo la idea de la certeza absoluta en la ciencia, y lo hace introduciendo un concepto brillante y a la vez muy simple, la falsabilidad. La falsabilidad. Sí. Antes de Popper, gran parte de la comunidad científica operaba bajo el llamado verificacionismo. Ellos creían genuinamente que el trabajo de la ciencia era acumular evidencia empírica sin parar para confirmar y verificar una teoría de manera definitiva. O sea, el famoso ejemplo de acumular cisnes blancos indefinidamente para probar que la regla «todos los cisnes son blancos» es una verdad absoluta e innegable. Ese mismo. Pero Popper llegó y demostró que ese mecanismo empírico es lógicamente defectuoso desde su raíz. Porque no importa cuántos miles o millones de cisnes blancos observes en tu vida, la aparición de un solo cisne negro destruye la teoría completa en un segundo. ¡Guau! O sea, un solo caso en contra derrumba millones a favor. Exactamente. Por lo tanto, Popper argumentó que la ciencia genuina, la ciencia bien hecha, no busca comprobar ni justificar sus hipótesis de manera absoluta. Lo que hace en realidad es someterlas a las pruebas empíricas más despiadadas y brutales posibles para intentar refutarlas. Es decir, el trabajo real de científico no es demostrar que su teoría es súper correcta, sino intentar por todos los medios creativos posibles demostrar que es falsa. ¿Así de contraintuitivo es? Y si después de someterla a experimentos rigurosos, los resultados de alguna manera coinciden con la hipótesis original y sobreviven a este intento constante de destrucción, la teoría igual no se declara verdadera. No, para nada. Simplemente se dice que ha sido corroborada. Se vuelve provisionalmente válida. Ese es el mecanismo central de la ciencia moderna. Una teoría es científicamente válida solo mientras resista los intentos sistemáticos de falsarla. Pero siempre, desde su estructura misma, debe existir la posibilidad de que en el futuro lleguen nuevos datos, nueva tecnología o un nuevo paradigma que revelen evidencia que la contradiga por completo. O sea, siempre tiene que estar la puerta abierta a equivocarse. Exacto. Si una afirmación no puede ser sometida a pruebas que potencialmente la refuten, entonces, según Karl Popper, eso no es ciencia, eso es simplemente un dogma. Es un nivel de humildad intelectual fascinante, la verdad, porque nos dice que la mayor fortaleza del conocimiento científico moderno no radica en tener siempre la razón, ni en ser infalible, sino en poseer un mecanismo integrado para admitir errores y reescribirse constantemente. Es una fortaleza basada en la duda, no en la certeza. Totalmente. Y claro, para que esta, digamos, validez provisional no se convierta en un caos relativista donde cualquiera dice cualquier cosa en Internet y es válido, existen filtros institucionales implacables. Ah, sí, filtros durísimos. El más importante de todos es la reproducibilidad. En el método científico fáctico, de nada sirve que un investigador afirme haber logrado, no sé, la fusión nuclear fría en el sótano de su laboratorio, si absolutamente nadie más puede replicar ese experimento. Claro, no puedes ser el único mago con el secreto. Tal cual. Para que una observación sea considerada válida, equipos independientes de científicos en diferentes partes del mundo, siguiendo exactamente los mismos pasos metodológicos, deben poder obtener el mismo resultado empírico. Esto elimina por completo los sesgos personales, los errores de medición o incluso el puro azar estadístico. Exactamente. Y esto va muy de la mano con la revisión por pares, que es el filtro de calidad mediante el cual el trabajo de un investigador es escrutado exhaustivamente por la comunidad de expertos antes de siquiera publicarse y de integrarse al acervo del conocimiento global. Es un sistema de defensa muy robusto.
Y lo interesante es que el apunte de la UCES aterriza toda esta alta filosofía epistemológica en un ámbito empírico donde las consecuencias son, literal, de vida o muerte, que son las ciencias de la salud. Y es un gran ejemplo práctico para los estudiantes. En la medicina, la validez se fragmenta en matices sumamente específicos y delicados. Supongamos saber que se desarrolla una nueva prueba genética de laboratorio para detectar el riesgo de una enfermedad rara. ¿Ok? Primero, los investigadores tienen que evaluar su validez analítica. O sea, preguntarse, ¿el reactivo en el laboratorio detecta con precisión real la mutación en el ADN cada vez que se usa, sin dar falsos positivos que asusten al paciente? Eso sería como el rigor técnico y empírico puro de los tubos de ensayo. Así es. Luego tienen que dar un paso más y pasar a la validez clínica. Dicen, bueno, está bien, ya detectamos la mutación en el laboratorio perfectamente, pero ¿qué tan bien se correlaciona esta mutación genética con la aparición real y medible de la enfermedad en el mundo físico de los pacientes de los hospitales? Claro, porque capaz tienes el gen, pero nunca te enfermas. Exacto. Y finalmente llega el concepto más integral y complejo, que es la utilidad clínica. Que es justo donde se cruzan la ciencia empírica dura y, curiosamente, la ética normativa y filosófica de la que hablábamos hace un rato. Exactamente, ahí chocan los dos mundos. Porque la utilidad clínica se pregunta, a ver, ¿tiene sentido práctico y verdaderamente ético someter a los pacientes a esta prueba genética? Si el resultado sale positivo, pero resulta que no existe hoy en día ningún tratamiento médico disponible, ¿mejora realmente la calidad de vida del paciente saber que se va a enfermar o solo le genera una angustia devastadora de por vida? Y ese nivel de rigor, de cruce disciplinario y de cuestionamiento constante en el ámbito de la salud, yo creo que ilustra perfectamente que el conocimiento científico no es una colección de dogmas guardados en una vitrina intocable. Para nada. Es una red enorme de modelos validados que están en constante tensión empírica y bajo un severo escrutinio ético, todo para asegurar que sirvan a la humanidad de la mejor manera posible, siempre con las herramientas disponibles en el hoy. Lo cual creo que nos lleva de manera natural a la síntesis de todo este recorrido conceptual tan denso, pero tan rico. Empezamos desarmando esa ilusión de la bóveda sellada de la ciencia. Mapeamos cómo la humanidad divide inteligentemente sus esfuerzos de investigación. Ajá, utilizando a las ciencias formales con sus deducciones matemáticas y lógicas, que son intocables y puras, como el esqueleto para sostener a las ciencias fácticas, empíricas y totalmente contingentes, que son las que buscan descifrar nuestro mundo material. Y en ese mismo mapa del conocimiento también reconocimos el papel vital de las artes y la filosofía. Súper importante. Claro, recordándonos que el método experimental empírico tiene límites geográficos claros y que cosas como el dolor humano, la moralidad compleja y la identidad cultural histórica requieren de lenguajes distintos fundamentados en la subjetividad para poder ser comprendidos realmente. Y además, entendimos cómo funciona la maquinaria interna de la ciencia. Vimos el razonamiento inductivo para construir grandes teorías empíricas desde la experiencia de campo, y el deductivo para proyectar leyes universales hacia casos específicos y predecir resultados. Y sobre todo guiados por la brillante idea de la falsabilidad de Popper, abrazamos el hecho, digamos un poco liberador, de que la ciencia más rigurosa y respetada es inherentemente provisional. Avanza fallando en demostrar que sus mejores ideas son falsas. Bueno, al menos por ahora. Es una arquitectura del conocimiento que está diseñada a propósito para sobrevivir al cambio constante, priorizando el escrutinio riguroso por encima de la complacencia fácil de la certeza absoluta. Y habiendo analizado tan a fondo cómo se construye y se valida rigurosamente lo que consideramos el conocimiento real en las universidades y en los laboratorios, nos queda una reflexión profunda y bastante provocativa para llevarse de este espacio. A ver, ¿cuáles? Pues que durante siglos la ciencia humana ha dependido de este riguroso andamiaje empírico, lógico y sumamente humano, que está diseñado para observar, para deducir y someter las hipótesis al más duro escrutinio a través de la falsación. Sin embargo, si miramos lo que pasa hoy en día, estamos delegando cada vez más la generación de conocimiento y de nuevas ideas a la inteligencia artificial.
Uf, qué tema ese, ¿eh? Sí, estamos hablando de sistemas que no observan el mundo físico de forma empírica, que obviamente no entienden de ética normativa filosófica y que no razonan siguiendo el método científico riguroso, sino que en el fondo predicen resultados basándose en la mera probabilidad estadística de miles de millones de textos que ya preexisten. Modelos de lenguaje puro. Exacto. Entonces la gran pregunta es, si las máquinas comienzan a darnos estas respuestas aparentemente impecables, sin haber pasado jamás por el filtro del método empírico o de la revisión por pares humanos, ¿estamos acaso frente a una nueva rama del conocimiento que ni las universidades han clasificado aún en sus mapas? ¿O simplemente estamos perdiendo el mismo motor humano que es el que hace progresar nuestra verdadera comprensión del universo? Es una pregunta espectacular que abre un debate inmenso sobre el futuro de la epistemología misma. Totalmente. Queda muchísimo por pensar sobre qué significa realmente saber algo en el siglo XXI. Y bueno, con esa idea los dejamos. Hasta nuestro próximo análisis.